Para poder comprender a qué se le llama una ecuación diferencial exacta, nosotros debemos considerar una función tal que una función de dos variables que sea constante y con la condición de que sus derivadas parciales existan. Entonces, particularmente el diferencial de esta función va a estar dado, ¿cierto?, por el gradiente de la función en dx de y, ¿cierto? Que traducido, esto lo que significa es que la derivada parcial de la función con respecto a x por dx más la derivada parcial de la función con respecto a y en dy sea igual al diferencial de la función. Particularmente en el caso de la ecuación diferencial exacta, uno al considerar que esta función es constante, entonces uno lo que tiene es que el diferencial va a ser 0. Entonces de ahí aparece la forma de la ecuación exacta, que es df en dx más df en dy igual a 0. ¿Sí? Si nos reservamos un poco el hecho de que a esta derivada parcial con respecto a x le vamos a llamar, como en la literatura, un m de x, y, y a esta derivada parcial con respecto a y le vamos a llamar n de x, y, tal como aparece en la literatura. Pero antes de analizar qué es lo que ocurre con la ecuación, nosotros lo que debemos considerar el teorema Clorán, que cuando uno le calcula las derivadas parciales a una función, ¿cierto? Y estas son continuas y existen, entonces lo que se cumple además es que las derivadas parciales mixtas son iguales. Por lo tanto, uno lo que va a tener es que den de y de df en dx va a ser lo mismo que d en dx df en dy, ¿cierto? Este resultado es muy importante porque en los libros lo que aparece denominado como un criterio de exactitud, es decir, una ecuación diferencial cualquiera, y ahora no necesariamente que parte de este campo constante, c igual a 0, entonces el criterio que arroja de exactitud es que la derivada parcial con respecto a y de m de x, y tiene que ser lo mismo que la derivada parcial con respecto a x de n de x, y. ¿Sí? Y esto en los textos es lo que se señala como el criterio de exactitud, porque nosotros vamos a tener la ecuación diferencial lineal y lo que nos vamos a percatar es que si cumple esto, entonces la ecuación es una ecuación exacta. ¿Sí? Bien. Ahora bien, escrita la ecuación entonces, ya formalmente, en la literatura aparece lo siguiente, que si nosotros consideramos este diferencial, es decir, el m de x, y en dx más este n de x, y en dy igual 0, entonces al presentarse una ecuación de esa forma, va a ser una ecuación exacta si es que es cierto la derivada parcial de m, entonces con respecto a y va a ser lo mismo que la derivada parcial de n con respecto a x, ¿sí? Que es lo que le vamos a llamar el criterio de exactitud. Entonces, lo que no debemos olvidar nosotros es que particularmente este m, ¿cierto?, de x, y era la derivada parcial de una función que no conocemos con respecto a x, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo buscar esta función? Nosotros tenemos dos opciones. Una, ir por el camino de partir desde m, o bien hacer el mismo trabajo que vamos a hacer nosotros, pero con respecto a n.
¿Ya? Entonces, si nosotros integramos esta función con respecto a x, nos va a quedar que la integral de m con respecto a xy en dx más una constante, ¿cierto? Que usualmente se le llama g, constante dependiendo de x, pero que es una función que depende de y, que puede ser constante o bien cero o bien una función que dependa de y, porque si hacemos la derivada parcial con respecto a x, esta va a dar 0. Entonces eso va a ser ¿quién? Va a ser f de x, y. ¿Sí? Entonces lo clásico es que nosotros ahora utilicemos el segundo resultado, que es ahora tomar este df, derivarlo con respecto a y parcialmente. Entonces esto va a ser la derivada con respecto a y, que es lo que nosotros le habíamos llamado n. Entonces esto va a ser n de x, y, ¿cierto? Pero a su vez en la función acá mismo va a ser la derivada parcial con respecto a y de la integral de m de x, y, ¿sí? En dx más g' de y. ¿Sí? Resultado importante porque el n es conocido, el n es la función que aparece acá, la integral que usted ya calculó con respecto a x también es conocida, que es la que usted ahora va a derivar parcialmente con respecto a y le va a quedar un problema de primer orden, en el cual solamente usted va a tener que trabajarlo como un problema de valor inicial, porque usted va a tener g' de y igual a algo conocido, así que usted puede encontrar g de y, ¿cierto? Que va a ser la integral de esto. Eso. Que usualmente en los textos se pasa esto restando de tal forma de poder encontrar esa g.